están en orden, dan testimonio de que hay un ser que tuvo cuidado de ordenar las cosas. ¿Verdad que sí? ¿A poco tú no le has dicho cuando está el tiradero, pues ¿quién vive aquí? ¿Verdad? Hasta pareciera que nadie vive aquí cuando hay un desorden. Pero cuando las cosas están ordenadas, cuando cada cosa está en su lugar, da testimonio. Ese orden es una evidencia que hay un ser que lo ordenó. Amén. Mire lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que tú y yo creemos que todo este orden, que toda esta naturaleza maravillosa, la cual tú y yo podemos contemplar, es una evidencia que hay un ser, que hay un Dios que se tomó el tiempo de hacerlo, de crearlo, de ordenarlo, y que no fue un chispazo. O sea, que no fue una cosa de la casualidad. Realmente alguien se tomó el tiempo de formar los ríos, de formar las montañas, de formar los cielos, de formar el universo entero. Alguien se tomó el tiempo de hacerlo. Yo sé que ahorita la tendencia común en las escuelas es enseñar acerca de esa gran explosión y que de la nada explotó y era un desorden y todo se fue acomodado. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que todo lo que vemos en este universo, todo lo que se pueda contemplar por nuestros ojos, da testimonio de que hay un ser que lo hizo, lo formó, lo puso en su lugar. Y nosotros creemos todo esto por fe. Amén. Dígale a su vecino, todo en su lugar se ve maravilloso, pero es evidencia de que alguien lo puso en su lugar. Entonces el desorden no da evidencia de que hay alguien encargado, pero el orden da evidencia que alguien está a cargo. Y no tan solo que alguien está a cargo, sino que ese alguien tiene un propósito por ordenar las cosas. Mire lo que dice el Salmo 19:1. ¿Por qué y para qué fueron creadas todas estas cosas? Pues el salmista nos da la respuesta y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros vemos el orden en la naturaleza, en el universo, nos damos cuenta que hay un Dios que lo creó todo. ¿Para qué y por qué lo creó? Lo creó, le dio ese orden, lo puso en su lugar. ¿Para qué? Para que le dé la gloria al Creador. Para que le dé la gloria a ese ser que todo lo puso en su lugar. Lo hizo de tal manera para poder anunciar que alguien lo hizo. Dios nos enseña desde la creación que todo en su lugar es para darle gloria a Él, es para anunciar que hay alguien que le está dando un propósito. Amén. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Cuando toda la creación se encuentra ordenada, todo está en su lugar, habla de la grandeza de nuestro Creador. Porque cuando hay orden, es muestra y evidencia de salud. Cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos lo que Dios ha elaborado con sus mismas manos y lo ha ordenado, cuenta de la gloria, cuenta de la obra de sus manos. Es decir, que si nosotros nos salimos de nuestro lugar, nosotros nos salimos del orden, no podremos ser ese propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, pero hay que estar dentro del lugar donde Dios quiere que estemos. Tal como la creación nos lo ha reflejado, se ha podido pintar de colores, se ha podido presentar de una manera maravillosa, pero porque ha respetado quedarse en el lugar donde Dios la puso y ha empezado a crecer en ese lugar. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 11, de ahí vamos a partir. En el versículo 11 nos narra, después dijo Dios, produzca la tierra
hierba verde. Dios empieza a ordenar las cosas. Dios empieza a decirle a la tierra, tierra, empieza a producir hierba verde, que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Fue así. Dios ordena a la tierra que empiece a producir árboles. Mire, los árboles grandotes y maravillosos que hoy vemos no fueron creados así. Se llevó tiempo. Se llevó tiempo. ¿Para qué? Para que empezaran a crecer, para que empezaran a hacerse frondosos. Pero ¿qué iba a permitir que esos árboles crecieran a ser tan frondosos? ¿Qué iba a permitir que el tronco de esos árboles fuera tan ancho que se requerirían 15, 20 personas para poder abrazar un árbol? ¿Qué iba a permitir que ese árbol fuera tan reconocido y tan mencionado y tan admirado en esta naturaleza? Que se quedara en el lugar donde Dios lo había puesto y hiciera lo que se le ordenó. Le dijo a la tierra, produce. Mira lo que dice el versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios ama. A Dios le gusta el orden. Lo llama bueno. Mira lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 14. Mira cómo Dios empieza ahora a ordenar las lumbreras. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Qué dice el versículo 15? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Y qué dice? Fue así. Gracias a Él nosotros ahora podemos decir cuándo es día, cuándo es noche. Gracias a lo que Él ordenó podemos llevar un conteo de los días, podemos tener calendarios, podemos tener estaciones. Pero todo fue porque Dios lo ordenó, lo puso en su lugar. Pero lo que estamos entendiendo y viendo es que todo en su lugar, todo ordenado es bueno. Y así lo dijo en el versículo 16. Dice que hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara en el día, la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Hizo también las estrellas, continúa por favor, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, versículo 18, y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y termina Dios diciendo, es bueno. Todo en orden y funcionando cual debe es bueno. Todo fuera de orden causa enfermedad. Todo desorden no puede prosperar. Todo, mira, papá, hijos, los hijos sometiéndose a los papás, obedeciendo a los papás, los hijos gobernando sus casas con disciplina, cual deben, todo en el orden de Dios. Y tenemos una familia operando, una familia funcional, una familia sana, una familia fructificando. Amén. Luego lote, ¿sabes? Cuando las cosas están en desorden, llega el papá, llega la mamá, ya no aguanto a este huerco, ya no aguanto a esta señora. Hay un desorden. Hay un desorden, ¿cierto? El orden da evidencia de que hay un creador con propósito para ello. 1:20 y habla de los animales. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Mira el versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Puede seguir al 24 y 25, dice ahí, produzca la tierra ser viviente según su género, bestias. Mira todo lo que Dios está ordenando, versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Y termina Dios, la última frase dice, y vio Dios que era bueno. ¿Qué puedo concluir de esto? Que todo en orden, todo en su lugar, todo cumpliendo con su propósito, Dios lo llama bueno. Eso es precisamente porque Dios lo llama bueno. Dios no lo llama bueno porque es un Dios, digamos, soberbio, que se cree mucho y que se jacta de lo que hace. No tenemos un Dios como tal. Tenemos un Dios de propósito.
Tenemos un Dios de orden. Tenemos un Dios que le gusta hacer bien las cosas y ponerlas en su lugar. Y cuando Él ve que esas cosas se quedan en su lugar y empiezan a prosperar y a funcionar, les llama bueno. Hay un creador. Como dijo Hebreos, todo lo que vemos, el universo, todo lo que se ha formado, creemos que lo ha hecho Dios. Y si Dios lo ha hecho, es porque tiene un propósito. Y nos dijo el salmista, el propósito es que cuenten la gloria de Dios. Amén. Después de toda esta creación que vemos del 11 al 25 acerca de lo que Dios ordenó, en el versículo 26 empezamos ahora a ver la máxima expresión de Dios. Todo lo que Él hizo, lo maravilloso que Él hizo, todo en su lugar y todo funcionando, todo cumpliendo con su propósito. Y Dios dice, es bueno. Dice, pero falta algo, falta alguien. Falta alguien que lo pueda disfrutar. Falta alguien que lo pueda contemplar. Falta alguien que pueda ver lo ordenado y el propósito que yo tengo para las cosas y pueda vivir dentro de ese orden y dentro de ese propósito. Y Dios dice, hagamos al hombre. Y yo sé que como van las cosas tú dirías, oye hermano, como que esa no fue una gran idea. Dios no se equivoca, Dios tiene propósitos. Amén. Y Dios dice, hagamos al hombre. Y dice la Biblia, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios se dio la tarea de formar, de hacer su máxima expresión de la creación. Hizo al ser humano. Qué bendición que tú y yo somos la máxima expresión de Dios. Y olvídate de los ríos, de las montañas, olvídate de las cavernas, olvídate de tantas cosas maravillosas que están allá afuera. Lo que a Dios más le honra y le glorifica es ver a su creación, es ver al hombre creado a su imagen y semejanza, darle la gloria a Él. A Dios no le impresionan tanto los ríos y las montañas y las cavernas como a ti y a mí. A Dios le emociona más ver a su creación hecha con su mano misma, hecha con todo su corazón, hecha con toda su intención, hecha con todo su propósito. Le encanta, le agrada ver al hombre funcionando en su lugar y en el propósito de su creador. Eso es lo que alaba a Dios. Eso es lo que agrada el corazón de Dios. Más que todo lo que puede estar a nuestro alrededor. Versículo 27 continúa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Versículo 28 y terminamos. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, fíjense. Les dio orden. Les dio orden. Porque Dios no tan solo te pone en tu lugar, también te pone un propósito. Les dio una orden. Fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Aleluya. Sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre ¿qué? ¿Qué es lo que el hombre tenía que hacer? Señorear. Tenía que gobernar sobre todas las cosas. Cuando el hombre empezaba a gobernar sobre todas las cosas, daba en evidencia que había un ser que los creó y que tenía propósito para ellos. Todo en su lugar, cumpliendo con su propósito, da evidencia de un creador. Amén. Entonces le dijo, empiecen a trabajar. Y pudiéramos entrar a la parte triste de la historia, pero no vamos a entrar a esa parte triste porque lo que nosotros queremos enfocarnos es ver cómo podemos ser funcionales. Porque obviamente, no te lo tengo que decir, que el pecado nos vino a ser disfuncionales, es decir, perdimos nuestro lugar y perdimos de hacer para lo cual fuimos creados. Cuando Dios le dio al hombre la orden de fructificar, de multiplicarse, de llenar, de gobernar sobre las cosas creadas, cuando el hombre ejercía tal propósito, él daba la gloria a Dios de esa manera. Nosotros entendemos que él se dejó gobernar por algo que él debería de estar gobernando. Él le dijo, gobernarás sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Pero ¿qué hizo la serpiente? Eva y Adán permitieron que gobernara sobre ellos. Ellos permitieron que la serpiente causara un desorden. Ellos otorgaron una responsabilidad a la serpiente. La serpiente no tenía por qué decirles qué hacer. Dios ya les había dicho qué hacer. Todo fuera de orden causará enfermedad y por consecuencia muerte. Y dice la palabra de Dios que por haber permitido que la serpiente gobernara en ese jardín, que ellos probaron del fruto cual no deberían, del cual Dios les dijo que no comieran. Lo único que Dios les pidió es que ellos se encargaran de tareas específicas, tenían un propósito específico, pero ellos permitieron que la serpiente les enseñara de otra manera. Todo fuera de orden causa enfermedad y por consecuencia muerte. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y sucedió como tal. La vida del ser humano, que fue tan ordenadamente creada, tan con propósito, se convirtió en un desorden. Y ahí el resultado de muchas de nuestras vidas, como Dios en su misericordia nos alcanzó, porque hemos escuchado los testimonios cuando nuestras vidas estaban en un total desorden. Pero gracias al Señor que sigue teniendo misericordia sobre nosotros y sigue teniendo propósitos sobre nosotros, el mismo propósito inicial de ponernos en nuestro lugar para poder funcionar. Por eso Jesús dijo, separados de mí, no puedes funcionar. Amén. Todo lo que Dios empieza a crear o creó en ese momento lo llama bueno. Y si te fijas en la palabra de Dios, cuando vas terminando el libro de Génesis capítulo 1, dice que Dios evalúa todo lo que creó y al final dice esto: bueno en gran manera. A todo lo llamó bueno, pero luego llega esa parte donde evalúa a la creación y evalúa al hombre dentro de la creación y lo llama bueno en gran manera. Bueno en gran manera porque todo está en su lugar y funcionando de acuerdo a su propósito. Para esto fue creado el ser humano. Para ser llamado bueno, se requiere mantenerse en su lugar y cumpliendo con su propósito. Cuando nosotros nos convertimos en inservibles, disfuncionales, cuando nosotros perdimos nuestro lugar en la creación, cuando nosotros nos salimos de orden y dejamos de cumplir con nuestro propósito, Adán se sintió inservible, Adán se sintió sucio, que fue y se escondió y dijo: de seguro Dios me bota, de seguro Dios me tira. Pero Dios no hizo eso. Dios llegó y preguntó: Adán, ¿dónde estás? Yo me imagino que Adán se sentía poca cosa porque se había salido del orden que Dios le había determinado. Adán había dejado de funcionar como Dios se lo había pedido. Él mejor que nadie sabía que no estaba en su lugar y no estaba haciendo para lo cual fue creado. ¿Cómo le explicas a Dios que habías tenido una conversación con una víbora? ¿Cómo le explicas a Dios cuando te dio órdenes específicas que tú gobernaras sobre la serpiente? ¿Cómo le explicas a Dios que lo que Él te pidió lo desobedeciste completamente? ¿Cómo se lo explicas? Va y se esconde y dice: soy inservible, ya no puedo funcionar, seguro Dios me destruye. Pero Dios lo toma y Dios lo restaura. Porque para lo que el hombre puede ser inservible, para Dios sigue siendo una oportunidad para mostrar su gloria y su poder y su propósito. Porque el ser humano dentro de la creación, funcionando en el propósito de Dios, se le llama bueno en gran manera. Una creación sin el ser humano no es una buena creación en gran manera. Es buena, pero buena en gran manera es con el ser humano funcionando donde debe y como debe. Amén. Por eso entendemos que el enemigo la trae contra el ser humano.
¿Sí? El enemigo no quiere ir a destruir el Gran Cañón. El ser humano no quiere destruir las cosas maravillosas que hay allá en el Machu Picchu. No, el enemigo quiere destruirte a ti. El enemigo quiere desordenarte a ti. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado con toda la mano del Creador. Sí es cierto, la creación cuenta la gloria de Dios, pero tú portas la gloria de Dios. Por eso es que Dios no dijo, bótalo, no sirve. ¿Cómo que no sirve? Claro que me sirve. Solamente que ahora tendrá que entrar por un proceso de redención, pero me volverá a servir, volverá a estar en su lugar. Le volveré a poner orden para que porte la gloria de su Creador. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Por eso nunca botes a un ser humano. A veces tenemos más cuidado sobre los perros y gatos que sobre el ser humano. A veces tenemos más cuidado de cuidar los ríos que al ser humano. Tenemos tantas operaciones benéficas para cuidar la creación que una vez más, sí, gloria a Dios, cuentan la gloria de Dios, pero el ser humano porta la creación la gloria de Dios. Entonces, ¿dónde estaría el mayor interés? ¿Dónde estará el mayor interés de Dios? Sobre el ser humano. El ser humano desde un principio tiene su lugar y tiene su propósito. Su lugar es estar en Dios. Su propósito es obedecer a Dios. La oportunidad que tú y yo tenemos es de portar la gloria de Dios, a diferencia del resto de la creación. La creación cuenta la gloria de Dios, pero tú y yo portamos la gloria de Dios. Por eso es que tú y yo nunca podemos discriminar. Tú y yo nunca podemos hacer menos a un ser humano, porque todo ser humano tiene el potencial de portar la gloria de Dios cuando entra en el proceso de la redención. Mira cómo lo describe el salmista. Nunca he escuchado a alguien hablar con tanto denuedo, con tanta alegría como el salmista en el capítulo 40, versículo 8. Cuando leí este versículo dije, ay Señor, que yo pueda decirlo tal como el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque el ser humano quiere hacer lo que se le antoja, pero ese no es tu lugar. Y todo fuera de lugar, toda cosa fuera de orden, se enferma y se muere. Por eso el salmista entendió que él había sido creado para portar la gloria de Dios. El salmista entendió que él tenía su lugar, y su lugar era en Dios y para obedecer a Dios. Y por eso llegó a la conclusión de decir: Dios mío, hacer tu voluntad, obedecerte a ti es lo que más me agrada. Dice: y tu ley, tu palabra está en el centro de mi corazón. Mira lo que dice Filipenses 2:8. Jesús nos vino a enseñar. Y estando en la condición de hombre, ¿quién? Jesús. Jesús, Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte. Es decir, hacer tu voluntad, Dios mío, y tu palabra es el centro de mi vida. Lo llevaré hasta que tú me llames a tu presencia y podré decir: Señor, gracias, porque solo hice lo que tú me pidiste que hiciera. Es todo, Jesús. Es todo, Dios. Es todo. ¿Qué te ha pedido Dios? El pastor nos compartía la semana pasada: oh, hombre, ya te he declarado lo que es bueno. ¿Se acuerda de Miqueas 6:8? Lo predicaba el pastor. ¿Sí? Dice: ese es mi propósito para ti. Pero si no te quedas en el lugar que te he puesto, te será imposible hacer mi voluntad. Por eso es que una persona que no está en Cristo le cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Tú tienes amigos como tales. Toda persona que no viene a Cristo no podrá vivir en el propósito de Dios. Y por eso es que
ellos les cuesta mucho decir, ay, es que voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer lo otro, y voy a tener, porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas, lo quieren hacer fuera del lugar. El único lugar donde tú puedes obedecer a Dios es en Dios. Porque si estás en Dios, si estás en Cristo, podrás ser como el salmista: Señor, hacer tu voluntad me agrada. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo que Jesús nos vino a enseñar. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde voy a tener que obedecer a Jesús, a Dios? Hasta que Él me llame. ¿Sabes qué quiere hacer el enemigo contigo? Sacarte de tu lugar, causar desorden en tu vida. Porque si Él logra causar desorden en tu vida, dejarás de cumplir tu propósito y ya no portarás la gloria de Dios. Pero te pregunto, ¿qué gloria pudiera el hombre por sí solo ganar? No hay gloria en el hombre independiente. Mi gloria y quien levanta mi cabeza es el Señor. Primera de Corintios 10:31, Pablo le enseña a la iglesia: todo lo que ustedes hagan, si comen, si beben, si haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios, porque eres un portador de su gloria. Tito 2:11-14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Mira, la gracia que se nos ha demostrado de parte de Dios para salvación es para que nos alejemos del desorden y encontremos el orden en Cristo Jesús. Vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Tu propósito es portar la gloria de Dios. Mira lo que dice el 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo voy a estar portando la gloria de Dios? ¿Hasta cuándo me voy a estar conduciendo en obediencia? ¿Hasta que me muera o hasta que Él aparezca? Una que otra. Una de las dos. Si morimos antes, morimos en nuestro lugar, en orden, obedeciendo, cumpliendo el propósito de Dios. Si no morimos y Él llega encontrándonos en Cristo Jesús, obedeciéndole y cumpliendo su propósito. Mira cómo dice el 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Ese es alguien que está en el Señor. Espérate, hermano, yo no puedo hacer eso. No. ¿Cómo es que un hijo de Dios redimido por la sangre del Cordero, purificado por el Cordero, cómo es que un hijo de Dios que porta la gloria de Dios va a permitirse eso? No. Yo soy un portador de la gloria de Dios. Ay, qué santurrón. No, ¿cuál santurrón ni qué nada? Que soy un portador de la gloria de Dios y la luz de Jesús está en mí. Yo tengo que alumbrar su luz. Amén. Ay, ¿te crees mucho? No me creo mucho, estoy igual que tú. Lo único que creo es que hay un Dios, hay un creador que me hizo con un propósito y quiero estar en el lugar que Él me quiere, obedeciendo, cumpliendo su propósito. Porque yo no me hice solo, Él me hizo. Y si me hizo, es que tiene propósito para mí: portar su gloria.